como sociedad estamos fracasando. Un fracaso de la justicia con mayúsculas. Una agresión, no gana una, respondemos todas. No es un caso aislado, se llama patriarcado. Fuera, poronga, feminista. Si no gana una, no gana todas. Gabón y bienvenidos a 360 Tú Decides en un viernes duro, en un viernes doloroso. 5 crímenes, 3 mujeres y 2 niñas asesinadas en tan solo una semana y todas con un denominador común gravísimo. Se atrevieron a dar el paso de denunciar a sus agresores, pero nadie les ayudó. Esto ha reabierto el debate sobre la actuación de la justicia para proteger a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. Quiero saludar ya en este momento a María y Olga, Gabón a las dos. Las dos son abogadas. Y la pregunta que os hago es directa. ¿Es la justicia en estos momentos ineficaz? Yo diría que ineficaz con lo que conlleva, totalmente no. No. ¿Olga? Yo creo que sí, que es ineficaz, que tenemos una bonita fachada, pero un interior en construcción todavía. Bueno, pues ese debate es el que vamos a iniciar esta noche, en una semana que decimos han saltado todas las alarmas por la actuación de la justicia. 5 asesinatos con denuncias puestas ante sus agresores. María Suárez, Gabón. Hola, Gabón, Arantza. Bueno, vamos a explicar qué medidas son las que se han tomado en cada caso. Sí, porque el punto en común, como decías, lo más asombroso de todos los casos es que había una denuncia y en algunos casos juicio celebrado y acusado absuelto. Vean, en todos los casos las mujeres habían realizado el esfuerzo que supone acudir a denunciar. Sin embargo, no fueron amparadas por la justicia. No amparó a Maguet, tampoco a Itziar, que es la madre de Nerea y Martina, las pequeñas asesinadas por su padre en Castellón, ni tampoco a Nuria ni a Manoli, cuyas parejas las asesinaron en Granada y en Málaga. Además, 2 de ellas habían pedido protección y se la habían denegado. En el caso de Castellón, la jueza no ve situación objetiva de riesgo, a pesar de que su madre había denunciado amenazas tan claras y tan terribles como estas. Ya te puedes ir despidiendo de las niñas. Si es eso lo que quieres, terminarás haciéndoles daño a las niñas. Tú sabes lo que haces, ya estás sentenciada. Me voy a cargar lo que más quieres, te vas a quedar sola. Yo no te voy a dar ni un puto duro. De aquí yo voy a acabar en la cárcel y todos muertos. Maguet también solicitó una orden de alejamiento y la jueza consideró que no era necesaria. Otra coincidencia, se celebra juicio y se absuelve a los acusados. Ocurre en el caso de Maguet, donde la jueza no considera aprobada la denuncia de amenazas en ámbito familiar. También se absuelve a quien mataría después a Nuria, que había denunciado vejaciones. Manoli sí logra una orden de alejamiento de su marido, pero al parecer habían vuelto a convivir. Y una última coincidencia más. La mayoría de los casos, menos el último, menos el de Manoli, se encontraban o separadas o en trámites de separación. De hecho, Nuria había recibido el día antes la sentencia de divorcio. ¿Qué ha fallado en la justicia en Euskadi? Ha habido autocrítica tras conocer el crimen de Bilbao. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, explica que la jueza que evaluó la denuncia de Maguet no contó con todos los recursos necesarios. Faltaron informes que no llegaron. Habla de fallo del sistema judicial. Creo que no podemos ver en ello un fracaso de los jueces, sino de un fracaso de la justicia. La juez no se le facilitó un informe policial de riesgo, ni tampoco pudo contar con un instrumento que también está previsto, que es un informe forense de urgencia. También la consejera de Seguridad llamaba a la reflexión en esta misma línea. Para ella han fallado todos los sistemas. Estamos ante un caso, pues que han fallado todos los sistemas. Habrá que intensificar las medidas de valoración en todos los niveles, y no solamente yo he hablado de las medidas de valoración de riesgo dentro de la Ertzaintza, pero seguramente también en sede judicial habrá que poner una serie o establecer una serie de mecanismos.
Arantxa, la pregunta, por tanto, a la que instituciones y sociedad quieren dar respuesta: ¿por qué la justicia no amparó a estas mujeres que ya habían hecho todo lo que estaba en sus manos? Gracias, María. Efectivamente, y la pregunta que nos hacemos también: ¿se podían haber evitado estas muertes, Iraide? A mí me parece que sin duda, me parece que es una situación vergonzosa y totalmente inaceptable. Está muy bien que esté en el debate público, pero está claro que no es suficiente. Necesitamos concienciarnos como sociedad y, por supuesto, que esto llegue a la actuación institucional, porque el feminismo tiene que caracterizar a todas las instituciones para lograr avanzar, porque estamos estancados. Alex. Considero que los jueces cumplen la ley, se ajustan a derecho. ¿Qué ocurre? Que les faltan medios y sobre todo les faltan muchísimos recursos, además de formación. Es un problema de medios para ti y de formación. Formación, sobre todo formación a toda la judicatura y sobre todo recursos. Y en el asunto de la prisión permanente revisable no estoy de acuerdo. Considero... Eso luego hablaremos de eso. Estamos hablando de la justicia que ha fallado y si podíamos haber evitado, si se podían haber evitado estas muertes. Begoña. Estoy indignada, porque ¿hasta cuándo va a durar esta lacra? Los jueces, yo creo que para los jueces las mujeres somos de segunda. Nos están entreteniendo con que si el máster de no sé quién, que si la casa de no sé quién, y no hacen nada por evitar esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Vamos. Pocas semanas, la verdad hemos tenido dudas de qué tema abordar esta noche de viernes. Nuestros 50 nos han ido dejando mensajes, video WhatsApps a lo largo de toda la semana para mostrar su dolor, pero también su indignación. Me he pasado toda la semana escuchando a los políticos y ninguno ha nombrado la violencia machista. Quería comentar sobre el tema de la posible prisión permanente revisable para los delitos de la violencia de género, que no estoy nada conforme con el asunto. No se puede legislar en función de la revuelta en la calle o de la presión popular. Quiero opinar sobre la violencia machista. Creo que es un tema muy delicado y nos estamos acostumbrando ya a verlo como normal, igual que en su momento fueron las pateras. Entonces, bueno, pues creo que no, que vamos muy mal así. Ya están nuestras abogadas ya sentadas y saludamos también a nuestros colaboradores, como cada noche de viernes: Irantzu Varela, Tito Irazusta, Begoña Conde y Fernando Palacios. Bienvenidos a todos esta noche. Bueno, estábamos diciendo, es la pregunta que nos hacemos después de 5 asesinatos esta semana y de saber que todas esas mujeres pidieron ayuda, que dieron el paso, que no es nada fácil, de denunciar a sus agresores, de ir a un juzgado y decir la situación límite que estaban viviendo, pero la justicia no les atendió, no hubo orden de alejamiento y terminaron muertas. Así que la pregunta es inevitable. Tito, ¿ha fallado la justicia? La justicia ha fallado. Yo creo que este es un país en el que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y efectivamente tienen que pasar desgracias y juntas ellas para que de repente ahora la administración empiece a pensar que esto no hay por dónde agarrarlo, se llevan las manos a la cabeza, cuando esto es una cosa que viene desde hace mucho tiempo, pero que ha ido como goteo y parece que no era tan importante como en este momento y que se ha acumulado todo. Yo creo que no hay argumentos suficientes para los jueces, luego hablarán aquí las entendidas y las expertas, no hay argumentos suficientes como para que denieguen la protección a una mujer que llega absolutamente en el límite al juzgado a pedir protección, y sobre todo cuando luego vemos que esas mujeres han sido asesinadas. Falla el sistema y el sistema hay que arreglarlo inmediatamente, hoy mejor que mañana. Bueno, ha sido en Euskadi precisamente donde ha llegado la autocrítica por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Irantzu, en el caso de Maguet, ¿no? Mira, yo creo que no ha fallado el sistema. Yo, como muchas en el movimiento feminista, tenemos claro que las sociedades tienen las violencias que toleran, y en nuestra sociedad a las mujeres nos violan y nos matan porque vivimos en un sistema que tolera que nos violen y nos maten. Entonces lo que ha ocurrido ha sido que el sistema ahora ha tenido que reconocer que no tiene recursos, pero tampoco tiene intención ni decisiones políticas necesarias para acabar con la violencia contra las mujeres, porque el movimiento feminista llevamos décadas ofreciendo propuestas concretas y medidas concretas al sistema judicial, pero al Ayuntamiento de Bilbao también, de cómo hay que hacer medidas concretas para acabar con la violencia contra las mujeres, y no nos han hecho caso. El problema es que yo tengo claro que nos van a acabar haciendo caso, igual dentro de 10 años, pero la pregunta es a cuántas nos tienen que matar y a cuántas nos tienen que violar y a cuántas nos tienen que agredir y cuántas tenemos que vivir con miedo cada día en todos los aspectos de nuestra vida,
para que nos tomen en serio y nos traten como a ciudadanas de primera. Yo quiero recordar esta noche especialmente porque nos pilla además muy de cerca a todas las mujeres que han sido asesinadas, pero especialmente a Maguette. Y quiero dar las gracias esta noche a alguien que ha querido estar aquí y no es una noche fácil para ella. Anta Dongo, buenas noches. Buenas noches. Tú la conociste, fuiste su traductora y le ayudaste, le asesoraste. 25 años eran los que tenía Maguette, pero llevaba unos cuantos sufriendo los malos tratos. Cuéntanos. Llevaba mucho tiempo desde el fuente que lo que ha contado, porque yo no lo conocía ni conocía a su marido. Le he conocido interpretando desde diciembre. En ese momento, lo que ha contado la niña, ha sufrido mucho, ha aguantado mucho, ha callado mucho, ha hablado poco de todo lo que ha sufrido según la gente que lo conoce. Ni siquiera con otras mujeres, con amigas, con vosotras. Tú presides una asociación que atiende a mujeres africanas. No, todavía no hemos empezado a atender, solo nos reunimos, pero desde que hemos registrado la asociación no hemos hecho ninguna... Pero ella no contaba nada. No, ni participaba en esta asociación. Pero en diciembre llega un momento en el que no aguanta más y decide ir a un juzgado y denunciar. Sí, porque el marido la había amenazado de muerte y por miedo ella salió corriendo y se fue donde el hermano del marido. Es lo que testificó en los juzgados de parte de Maguette, que todo lo que decía era verdad. Pide una orden de alejamiento que no le dan. La habían llevado en una casa de acogida, pero no sé allí cómo fue, porque ha vuelto, porque se han reconciliado, y tienen que saber que siempre el maltratador siempre pide una segunda oportunidad. Y Maguette se le dio. Y Maguette se le dio, según mi punto de vista. No sé cómo ha vuelto ni nada, pero pidió una segunda oportunidad y se le dio. Anta, pero tú le ibas a acompañar, es muy trágico, pero le ibas a acompañar esta misma semana para presentar una demanda de divorcio. Hemos quedado la primera cita en este mes, ha sido el día 10. Cuando ha vuelto a empeorar las cosas, y hemos tenido una cita el día 10, ella dijo que ya no podía más y se quería divorciar. Y como yo había... ¿Por qué él le seguía amenazando? Seguía sufriendo, le seguían maltratando, y ella dijo que ya no podía más, ya se quiere divorciar y cada uno que se vaya a su lado, que ya no puede con el miedo. Y claro, tenía que hacer papeles, porque como no se ha casado aquí, se ha casado en Senegal, ya le he dicho el proceso que tenía que seguir para venir a poner la demanda de divorcio. Y el día 20, Maguette había traído esos papeles. Y habíamos quedado el día 27, porque han quedado a llamar al abogado a ver si le podía seguir atendiendo el mismo que le había atendido antes. Y de allí ya no nos dio tiempo el marido. ¿La justicia ha sido lenta? ¿La justicia no ha respondido a Maguette? La justicia no ha respondido. Hay fallos, hay muchos fallos. Y no sabemos dónde ha venido el fallo, pero hay muchos fallos. Porque si hubo amenaza, que su hermano había testificado, que no le dejen con la niña, pues no tenían que dejarle que vuelva, o de allí le podrían poner orden de alejamiento para salvar a la niña. ¿Cómo están los hijos? ¿Sabes algo de ellos? Son muy chiquitines. Son muy pequeñas. Sé que están en deputación, pero no sé nada más. ¿Qué mensaje quieres trasladar esta noche aquí, Anta? Quiero trasladar que a todos los jueces, que la mujer senegalesa, cuando denuncia, hay que recogerlo rápido, porque no es nuestra forma de ser, ni nuestra cultura, ni lo que tenemos que hacer. Nos han enseñado que tienes que aguantar, tienes que aguantar, tienes que aguantar. Así que cuando denunciamos es que no podemos más o es muy grave. Así que nos hagan caso, por favor, para que no mueran más mujeres, ni que sea negra, amarilla, blanca, que no mueran más mujeres. Basta ya. No somos animales, somos personas, que nos consideren y que nos escuchen. Y que las cosas sean más rápido. Pido un aplauso para Anta y darte las gracias de verdad por haber venido esta noche. Bueno, pues un testimonio desgarrador, un testimonio muy fuerte y bueno, mucho valor también el que demuestra Anta viniendo aquí esta noche, Begoña.
Pues evidentemente encoge el corazón oír tus declaraciones. Todavía queda mucho camino para construir tener una justicia más igualitaria y sobre todo falta también hacer mucha pedagogía porque todavía no identificamos lo que es violencia machista con un delito público. Todavía hay que hacer mucha socialización y pedagogía. Yo creo que los principales problemas que podemos encontrar ahora, uno es la inadecuada asistencia psicosocial a la víctima, la doble victimización. A veces los niños, si no han sido objetos de maltrato, no entran en la violencia de género, con lo cual quedan desatendidos. Luego, otra cuestión también es la falta de formación en los profesionales que pueden minimizar los riesgos, los clichés, los estereotipos. Y luego un dato importante, la mayoría de las denuncias que han acabado tristemente en asesinato, antes habían presentado una denuncia psicológica. Luego no podemos menospreciar únicamente la denuncia psicológica, porque a veces hay violencia de baja intensidad y sorpresivamente acontece pues un hecho tremendo. Yo tengo y tenemos aquí a las abogadas esta noche además para que nos ayuden a eso porque cuesta comprender los mecanismos tan lentos de la justicia. En el caso de Maguette, va al juzgado, cuenta cuál es su situación límite, no hay informe policial, tarda en un informe forense 3 meses, no hay una evaluación psicológica. ¿Son los tiempos normales en una situación? Porque cuando una mujer va a denunciar, da ese paso, está en una situación muy límite, no va de un día para otro. Nos estaba contando antes, son años de maltrato, de agresiones, de amenazas, de muerte. Cuando una mujer va a un juzgado, va ya in extremis. ¿Por qué se tarda tanto en dar informes, Olga o María? Llega a un juzgado, llega ya al límite. O sea, yo creo que es toma la decisión de denunciar porque ya no le queda otra salida. Lo que pasa es que tiene un problema desde el momento en que entra por la puerta del juzgado, porque en el juzgado se va a encontrar con su agresor. Es decir, cuando va a ir a prestar declaración para contar lo que le ha pasado, va a estar en una sala y en la sala contigua prácticamente va a estar su agresor esperando a que luego ella sale y si no se dicta la orden de alejamiento van a volver a salir por la misma puerta y van a poderse ver dentro de 2, 3 o 4 meses en un juicio pues por cuestiones quizás mínimas. Los jueces no es que no tengan sensibilidad, no es que no quieran hacer su trabajo. De hecho, las 2 jueces de Bilbao yo creo que lo que están es carentes absolutamente de medios y están carentes absolutamente de que esa ley que realmente se tiene que cumplir y de esos informes que tienen que llegar rápidamente y con celeridad no se les proporciona. Entonces, quizás podríamos también decir que ellas mismas también son unas víctimas también de ese sistema que no son capaces de poder aplicar con la celeridad que requiere. Pero la mujer cuando llega, yo creo que ya deberíamos decirles ya directamente a todas las personas que no sean acostumbradas a este tema, que realmente la mujer cuando llega se va a encontrar con su agresor en el mismo mostrador y que realmente eso es durísimo y hay muchas mujeres que ni siquiera lo soportan o al verse abocadas a eso deciden ni siquiera dar ese paso. Hay muchas que ni se presentan. Pero es gravísimo lo que estás contando, Olga, porque es que hay que meterle mano, pero ya, o sea, no es posible, ¿no, María, que una mujer llegue y salga por la puerta después de presentar una denuncia contra su agresor? A ver, yo cuando he dicho al inicio en la presentación que creo que no ha fallado en su totalidad lo que es la administración de la justicia, quería decir, y lo voy a explicar, que creo que no sea solamente, que no creo que es solo ese problema. Hemos escuchado, como ha dicho Begoña, unos testimonios que sí que es cierto que se te abren las carnes, porque esto no debería de ocurrir jamás con nadie, pero lo cierto es que independientemente de que se piden las órdenes de alejamiento, en el caso que hemos oído ahora, no había ni tan siquiera un informe de riesgo, no había una valoración del riesgo. Para mí eso es vital. Y las valoraciones de riesgo lo hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y lo hace también psicólogo o psiquiatra, pero normalmente es las fuerzas policiales que atienden a las víctimas. Pero entiendo que eso es posterior a cuando una mujer va y denuncia, ¿no? Pero cuando una mujer va y denuncia, me da igual, en cualquier cuerpo de seguridad, en cualquier policía, hace la denuncia, se le toma la denuncia y luego sí que se le cita al juzgado de violencia de género para que ratifique la declaración. Una vez que ratifique la declaración, tienen que contar, la maquinaria se mueve, porque se mueve en el primer momento en que se efectúa la denuncia. Pero sí que es cierto que se duermen, y vamos a incluirnos todos, nos dormimos en los laureles a la hora de llevar a efecto todas estas medidas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo entiendo que además de eso, que como ha dicho Olga, no siempre, sí que están en salas distintas,
y se decreta o no se decreta la medida de alejamiento, para mí hay un problema sobre todo de base y es fundamental, y digo esto porque a mí me parece que todo es educacional. Es decir, la base de todos estos delitos, de estas situaciones tan aberrantes con las que nos estamos encontrando, no solamente es cuestión de justicia, sino que es cuestión de educación, pero educación desde que somos chiquitines. Hombre, sí, desde luego. Entonces, a la hora de decir, bueno, ¿ha fallado la justicia? Sí, pero es que yo creo además, y me duele decirlo, y es así, que el que quiere matar, mata, y muere matando. Haya orden de alejamiento o no haya orden de alejamiento. Hombre, pero siempre será mejor que haya una orden de alejamiento. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que esas órdenes de alejamiento, por eso digo, porque es muy difícil que pongan a las mujeres que han fallecido, no va a haber 5 policías ni 5 guardaespaldas que las estén controlando todo el día. El problema, por eso digo que parto de la base, que ha podido fallar la justicia en cuanto a la eficacia y en cuanto al movimiento. Pero creo que es más una cuestión que no nos planteamos y nos debemos de plantear de base, que es educacional, para mí. Irancho. Hombre, es que a mí me parece, yo le quería decir a la compañera que lo que ha dicho ella de las mujeres senegalesas vale para todas. Cuando una mujer denuncia es porque no tiene porque está en una situación extrema, y porque a todas, a nosotras también, nos explican que lo que tenemos que hacer es querer y aguantar y tapar. Y yo creo que además hay una cosa que todas las mujeres que han vivido violencia de género y han decidido denunciar, como es el caso de todas las mujeres, las 3 mujeres adultas y las 2 niñas asesinadas en esta semana, se había interpuesto una denuncia, y el problema es que todas las mujeres que han vivido violencia de género o una agresión sexual te dicen lo mismo, que es que la segunda agresión fue al llegar a comisaría y la tercera en el juicio, ¿no? El problema es que a las mujeres no nos creen. No le creyeron a Maguette, pero no creen seguramente a las mujeres africanas con dificultades de comunicación en castellano, tienen doble dificultad por una cuestión también de racismo, pero a las mujeres no nos creen. Y además es que maten a las mujeres no es una prioridad, porque a mí me gustaría que imaginarais, como decía Emma, como escribía Emma Gascó, una ilustradora feminista, en una viñeta tremenda esta semana, era que si hubiera habido 5 personas muertas en el Estado español por salmonelosis esta semana, estaríamos en emergencia nacional. Habría habido una rueda de prensa, habría habido un Consejo de Ministros urgente, desde luego las declaraciones de los responsables de las instituciones no serían nada relacionado con malnacidos ni nada, sino que hubieran sido explicar cuáles son las medidas que vamos a tomar a partir de ahora. El problema es que a partir de ahora ya es tarde, y el problema es que desde el movimiento feminista y desde las personas que lo que creemos que lo que hay que hacer es formar en perspectiva de género a todos los profesionales de todos los ámbitos, al profesorado, que me gustaría además hacer una mención especial a la médica de Maguette, que en Osakidetza yo sé, porque estoy acompañándoles profesionalmente en parte, que se están trabajando protocolos para detectar la violencia, la violencia machista en la atención primaria, que ella también, desde Osakidetza también se habían tomado medidas. El problema es que todavía hoy, en la justicia, en la política, en las instituciones, en Osakidetza y en las ikastolas y en las universidades, el hecho de que haya formación con perspectiva de género todavía depende de que haya mujeres, algunos hombres, pero sobre todo mujeres, con conciencia feminista, que se busquen las herramientas y que se curren a hacer su trabajo desde una perspectiva feminista, y que todavía nos tenemos que pelear con que no se puede hacer justicia si no se hace justicia con perspectiva feminista, y que nuestros cuerpos de seguridad, la Policía Municipal y la Ertzaintza y las personas que atienden en urgencias y todos los profesionales que están en este proceso tienen que tener, no porque lo diga yo, porque lo dice la Ley Integral de Violencia de Género del Estado español y porque lo dice la Ley de Igualdad del Parlamento Vasco, tiene que haber formación con perspectiva de género ya. Y eso significa que la palabra de las mujeres no sea puesta en cuestión. Y cualquier mujer que haya intentado denunciar una agresión o violencia de género, y no te digo ya violencia psicológica, en una comisaría, sabrá perfectamente de lo que estoy hablando. Y no es ni que te ha tocado el que estaba despistado, ni siquiera es una cuestión de conciencia, es una cuestión de responsabilidad. Esto tiene que ser una prioridad. Y para el Ayuntamiento de Bilbao, que esta semana la madre de las 2 niñas asesinadas es vizcaína, Maguette era de Bilbao y ha acudido a los servicios de asistencia de Bilbao, y ayer se denunció una violación en Bilbao
de la noche del miércoles, el presupuesto para igualdad del Ayuntamiento de Bilbao es del 0,3, menos del 0,3% de 500 millones de euros. El dinero que se podía destinar y los recursos que se podían destinar a formar ya equipos formados y profesionales para que atiendan estos problemas, porque esto no es cuestión de buena voluntad, esto es una violencia sistémica y esto se arregla con cuestión perspectiva de género y generalizada, visión además, yo feminista. creo, en todas las instituciones. Venga, Fernando. Bueno, yo realmente no creo que no sea lo que más importa. Ahora mismo yo creo que a los políticos, a los jueces y a todas las personas de bien nos importa un montón lo que está pasando. Vamos, esto es una desgracia. Escuchar a ella es desgarrador lo que está contando. O sea, esto no, hay que ser muy poco humano para que esto no te llegue al fondo del corazón. Y está claro que para que estas cosas pasen se cometen errores. Nunca va a haber seguridad 100%. Eso es totalmente imposible. Y lo que acabamos de ver aquí en Euskadi es que un responsable judicial y la responsable de la Ertzaintza han salido diciendo que se han cometido errores, lo cual quiere decir dos cosas. Una, que están trabajando, y te voy a explicar por qué, os voy a explicar por qué. En el año 2006 aquí se creó un protocolo de evaluación de riesgos que lo hizo el gobierno vasco, lo hizo la Ertzaintza y lo hizo la Universidad Pública del País Vasco. Y estamos hablando de un tema pionero en Europa. Por lo tanto, estamos en un sitio donde somos pioneros en Europa. Por lo tanto, se está trabajando. Obviamente no se impiden estas cosas que pasan. Por lo tanto, hay que seguir, hay que avanzar, y yo creo que la educación es clave, pero hasta que todos estemos suficientemente educados y todos seamos capaces de entender que somos iguales los hombres y las mujeres, está claro que hay que proteger a las mujeres. Y cuando una mujer va y quiere protección, yo entiendo que habría que dárselo en el momento. Y aquí hemos vivido una situación en Euskadi en la cual ha habido 3.000 escoltas. Pues si tienen que volver, que vuelvan. Pues mira, ¿sabes en qué sitio rápidamente, estamos, Iranzu, que nos están esperando. Ahora, en Bilbao, estamos en el único municipio de la Comunidad Autónoma Vasca de tamaño medio, Bilbao, hasta donde yo sé, es el más grande de toda la Comunidad Autónoma Vasca, que no tiene ni escuela de empoderamiento, ni casa de las mujeres, y que tiene el menor porcentaje de presupuesto en lucha contra la violencia contra las mujeres y en igualdad de toda la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces no se han cometido errores. Lo que ocurre es que las decisiones políticas que son activas para no poner a la violencia contra las mujeres como una prioridad, lo que están teniendo es estas consecuencias. Estamos en esa ciudad, la que no tiene escuela de empoderamiento ni casa de las mujeres, como tiene Guecho, como tiene Gasteiz, como tiene Donosti, porque como tiene Ermua y como tiene un montón de Quiero saludar, con Fernando, un segundo, es que nos está esperando ya uno de los mayores expertos en violencia machista. Fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Miguel Lorente, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, 5 asesinatos en una semana es una barbaridad. ¿Qué está pasando? ¿Se está recrudeciendo la violencia machista? Pues yo creo que se ha explicado muy bien todo lo que está sucediendo y todo lo que no está sucediendo a raíz de lo que ocurre, ¿no? Y creo que sí, que podemos hablar de que hay un recrudecimiento. Lo vimos cuando comparamos las dos macroencuestas, es decir, la situación general en España en el año 2006-2011, que son las dos últimas que cuantificaron, y pasamos de 400.000 casos al año, según el CIS, a 600.000. Creo que el avance hacia la igualdad, el cambio que se ha producido gracias al movimiento feminista, está dando lugar a una reacción por parte del machismo más retrógrado y más violento, y que parte de toda esta reacción se justifica por esa decisión de no dejar que las cosas sucedan como están ocurriendo a favor de la igualdad. Debemos de ser conscientes de que sí podemos hablar de un recrudecimiento y que por lo tanto los recursos que se están comentando tienen que incrementarse mucho más y también ajustarse a la nueva realidad, que no es la misma que hace 2 o 5 años. ¿Por qué se recrudece, profesor? Porque en principio hay más información, hay más campañas institucionales, no sé, parece que hay un sentir mayoritario en que esto no se puede permitir y que hay que actuar, y sin embargo los crímenes son cada vez más horrendos. Sí, y es verdad que todo eso está sucediendo, pero hay dos cuestiones que olvidamos que se han apuntado, sobre todo una, ¿no? La primera, como se ha dicho, es el machismo. Vivimos una sociedad machista, la normalidad es machista.
Cada día 1.600 mujeres sufren violencia de género y 400 de ellas denuncian. Cada día 1.600 mujeres. Por lo tanto, eso está ocurriendo en cualquier lugar de España. Ahora mismo hay un hombre maltratando a una mujer y hay hombres pensando en asesinar a sus parejas o exparejas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es la normalidad, no es una excepcionalidad ni es una banda organizada que está en las montañas, no. Eso es la normalidad que está en ciudades, en pueblos, en cualquier lugar. Y luego una cuestión muy importante, ¿no? Y es los asesinos, los hombres que antes de ser asesinos son hombres normales, ¿no? Y estamos olvidándonos de ese factor hombre y muchas veces decimos una mujer ha sido asesinada, tenemos que decirlo muy alto, pero también tenemos que decir que un hombre asesina, que un hombre mata, ¿no? Porque al final son estos hombres que se sienten atacados, que se sienten cuestionados, que sienten que el movimiento feminista, como ellos llaman las feminazis, están instrumentalizando el dolor, la violencia que produce unos cuantos locos, unos cuantos borrachos para sacar beneficios económicos, ¿no? Entonces, todo eso que está pasando, y las redes sociales es un ejemplo muy gráfico y muy cercano de cómo se posicionan hablando de que las mujeres también asesinan, de que los hombres se suicidan por culpa de las mujeres, etcétera, etcétera, está dando lugar a que esa reacción se vaya alimentando y que haya hombres dentro de esa reacción que decidan dar un paso más y llegar a la violencia e incluso al homicidio. Profesor, hay algo que me llama poderosamente la atención y que es que cada vez que hay un asesinato de una mujer en el entorno, sus amistades, sus vecinos, sus allegados, dicen del agresor: era un chico normal, era una pareja formidable, nunca hubiéramos imaginado esto. ¿Cómo puede ocultar un agresor su verdadera identidad de esta manera? Bueno, tienen esa habilidad y ese componente. Ellos saben muy bien que lo que hacen tiene consecuencias legales y penales, sociales incluso, de rechazo, y por lo tanto lo ocultan, bien llevando a cabo esa violencia en la intimidad, entre las cuatro paredes del hogar, o bien justificando que ha habido un problema de pareja, que ha sido un conflicto, que ha sido una fuerte discusión, como se dice muchas veces, para no presentarlo como violencia. La situación es tan eficaz, digamos, bajo el amparo y la aceptación de esta sociedad machista normalizada, que según la última macroencuesta, la de 2015, el 44% de las mujeres que sufren violencia dicen no denunciarla porque no es lo suficientemente grave. Es decir, la frase que a mí me impactó en el año 88 cuando empezaba de médico forense y que me llevó a trabajar en este tema, la de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, es la misma frase que se están repitiendo en muchos hogares en el momento actual. Por lo tanto, creo que tenemos que ser muy conscientes de esa realidad y de esa normalidad que envuelve a la violencia de género. ¿Qué clase de sociedad tenemos para que cada año seamos capaces de producir 60 asesinos desde la normalidad? Porque eso es lo que ocurre, que cada año hay 60 hombres que asesinan desde la normalidad. No forman parte de la criminalidad, no forman parte de ninguna banda organizada, no son pertenecientes a grupos mafiosos, son hombres normales y son asesinos con el tiempo. Por lo tanto, tenemos que pensar no solo lo que ha pasado, sino en los hombres que ahora mismo están pensando en matar. Estábamos hablando, hasta ahora nos ha podido escuchar del papel de la justicia, de la actuación de la justicia. Todos los casos que estamos hablando esta semana, acudieron estas mujeres a pedir auxilio a la justicia, no hubo orden de alejamiento. Claro, cuando una mujer está en una situación tan extrema y decide dar ese paso de ir a la justicia, ¿por qué no se le responde? Digo, ¿no debería de haber una actuación inmediata, preventiva, una orden de alejamiento hasta que lleguen esos informes policiales, el informe forense, lo que tenga que llegar? Pero lo primero, proteger a la mujer. Por supuesto, porque además tenemos los datos. Es decir, no es solamente una deducción a raíz de lo que ha ocurrido o de lo que pueda suceder, sino sabemos que el 80% de las mujeres que sufren violencia no denuncian. El 80% no denuncia. Y no denuncia una violencia tan grave que luego terminan siendo asesinadas también un 75-80% sin haber denunciado previamente. Luego, cuando una mujer denuncia, quiere decir que la situación vivida es tan intensa que rompe todas las circunstancias sociales y culturales, toda la culpabilización que se produce sobre ella por el hecho de denunciar o por no haber sido una buena esposa, madre, ama de casa. Vence todos los miedos que pueden suponer las amenazas que sufre o recibe o las insinuaciones que percibe por parte de los entornos. Es decir, si una mujer denuncia, quiere decir que está sufriendo una violencia lo suficientemente grave para romper con todas esas barreras que la propia sociedad levanta. Y si además de denunciar pide una orden
orden de alejamiento es porque sabe que tiene un riesgo que ella percibe y que ella conoce que va más allá de lo habitual, de lo normal en esa relación violenta. Por lo tanto, y como acaba de decir, creo que sí, que efectivamente cuando una mujer denuncia es porque hay elementos de violencia y de riesgo lo suficientemente altos como para que lo haya hecho. Si cruel es asesinar a una mujer, no sé qué calificativo usar cuando se dan casos como esta semana en el que un padre mata a sus propios hijos, a sus propias hijas. No se está protegiendo tampoco en el entorno familiar a los niños. Hay numerosos miles de hogares donde hay niños que están asistiendo a situaciones de maltrato. ¿Es necesaria una ley que proteja específicamente estos casos? Creo que debemos de entender que la violencia de género es esto también. Es decir, desde el principio, cuando describimos la violencia de género como una violencia diferente al resto de la violencia interpersonal, una de las características diferenciales es que es una violencia extendida. Es decir, que desde el principio, no solo al final, desde el principio el agresor utiliza la violencia frente a personas cercanas, fundamentalmente hijos e hijas, pero también del entorno, para conseguir dominar, controlar, someter a la mujer bajo amenaza o bajo, digamos, agresión directa. Luego, por supuesto que debemos de entender que dentro de la violencia de género, no como algo diferente, anecdótico, circunstancial, sino que dentro de la violencia de género se produce esa violencia diaria frente a los niños y a las niñas y se puede llegar al homicidio también. Son 840.000 niños y niñas, según la macroencuesta de 2011, los que viven en hogares donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre. El 10% de nuestra infancia, 840.000 niños son el 10% de nuestra infancia. Está viviendo en esos hogares donde se está normalizando la violencia. Y si el agresor, encima de todo, aprende a que la forma de ejercer más dolor, más daño, más sufrimiento a la madre es a través de la violencia sobre ellos o bien el homicidio, pues lo va a repetir. En estos últimos años, desde el año 2013, son 27 los niños y niñas que han sido asesinadas. En el 22% de estos casos también había denuncia previa. Por lo tanto, el agresor se adapta para generar más violencia. Por eso decía que tenemos que responder no desde una perspectiva tradicional y clásica, sino entendiendo que vivimos un rebrote del machismo y una reacción violenta que tenemos que contrarrestar con nuevas y más medidas. De lo contrario, si aplicamos lo de siempre a lo de ahora, vamos a fracasar. Desde luego tiene que haber un antes y un después, hay que despertar y también la sociedad tenemos que despertar. Profesor Lorente, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias, buenas noches. Bueno, decíamos esta semana, la semana más cruel en cuanto a violencia machista, pero es que llevamos el peor mes de septiembre desde que hay datos, María. Sí, Arantxa, asistimos a un goteo que no para de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. En lo que llevamos de año, 38 mujeres han sido asesinadas, 3 de ellas en la Comunidad Autónoma Vasca. En total, en todo el Estado son casi 1000 mujeres, ya lo ven, 962 mujeres asesinadas desde el año 2003, cuando comenzaron los registros oficiales. Casi 1000 mujeres asesinadas en 15 años. En la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra son 63 las mujeres asesinadas por sus parejas o por sus exparejas desde que existen registros. Sin embargo, fíjense en este dato. El barómetro del FIS de este mismo mes muestra cómo solo el 1,9% de la población considera la violencia contra la mujer un problema grave, no llega ni al 2%. Y eso que en 2015 Naciones Unidas, la ONU, ya alertó de que la violencia machista era la primera causa de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo. Lo sitúa por delante de las muertes provocadas por el cáncer, por los accidentes de tráfico o incluso por las guerras. Si les parece además que los registros de violencia contra la mujer comenzaron a realizarse tarde, en 2003, atención a los de los menores víctimas de esta violencia. Hasta hace 5 años, los menores asesinados por sus padres no eran considerados víctimas de la violencia machista. Ahí tienen los datos. El año pasado, 8 menores asesinados. Este año, de momento, vamos 3. En total, desde 2013, 27 menores han muerto por la violencia machista. A día de hoy, hay al menos 178 menores que se han quedado huérfanos por culpa de la violencia contra las mujeres, e insistimos en ese dato que ha dado el profesor Lorente. Ahora mismo, Arantxa, en el Estado hay 840.000 niños que viven en sus hogares donde su madre está siendo maltratada.
Gracias, María. Es que la verdad que los datos son inadmisibles y creo que es que no se pueden asimilar, Tito. O sea, esto demanda respuestas, pero ya. Lo que pasa, Arantxa, es que es desgarrador escuchar todo lo que estamos escuchando, tanto el testimonio que se ha dado aquí como lo que nos ha contado el profesor Lorente, que sabe de qué va la historia. Lo que ocurre es que al final te desarmas tú mismo cuando piensas que los políticos, nuestros responsables políticos, están peleando por nimiedades. Que si el máster, que si el otro de la moto, que si ahora resulta que compró un chalet, no sé qué. Y estas cosas que son las que tienen que provocar que tengan medios, porque están hablando las expertas que hacen falta medios para que efectivamente los jueces no se equivoquen. Hay que decirlo así de claro. Sí, pero ahí todos podemos remar también, Tito. La sociedad, lo estamos demostrando en otras muchas causas, la sociedad tiene que exigir. Salir a la calle es nuestra única solución. No, mira, yo en eso no estoy de acuerdo. Hay una cosa que, de los datos que habéis dicho, yo, el que habéis dicho de Naciones Unidas, que es de la Organización Mundial de la Salud, yo siempre digo en los talleres que yo doy sobre violencia de género que a mí ese dato me cambió la vida. Porque entender que la primera causa de muerte de mujeres jóvenes, es decir, entre 15 y 44 años, es que habéis dicho la violencia machista, pero en realidad es que las mate su pareja o expareja hombre. A mí esto me cambió la vida, porque significa que tenemos que plantearnos a qué cosas tenemos miedo, que tenemos que plantearnos quiénes se supone que nos protegen y quiénes no. Sí, pero luego es que hay fíjate otro en el dato, dato del CIS. Pero es que hay otro dato que es todavía peor, CIS... que me he enterado este mes, que es que en el Estado, porque el mundo es un sitio muy grande, siempre puedes pensar que hay países que compensan, que hay cuestiones culturales, pero es que en el Estado español, desde el año 93... el 52% de las mujeres asesinadas, es decir, más de la mitad de las mujeres asesinadas, lo han sido por su pareja o expareja hombre. Y esto, contrastado con que solo le importa al 1% de la población, es que lo que deja muy claro es la idea que yo planteaba al principio, que es la que venimos planteando y trabajando sobre ella en el movimiento feminista, que es que esta violencia es sistémica. Es decir, es sistemática porque está pasando cada vez más veces, pero que es sistémica significa que los asesinatos y las violaciones son la manifestación más brutal y más visible, por desgracia, de una violencia que vivimos todas las mujeres todos los días. Hay una expresión de esa violencia que es tan tremenda, que esto lo explicó muy bien Simone de Beauvoir, que es que hay mujeres que viven todos los días violencia y no la perciben. Hemos aprendido esa idea que no hay poder más perverso que el que hace parecer la desigualdad del estado natural de las cosas. Entonces, hacemos el 89% del trabajo gratuito de cuidados en la Comunidad Autónoma Vasca y creemos que lo hacemos por amor. Vamos por la calle con miedo y creemos que lo hacemos porque somos miedosas y en realidad lo hacemos porque se nos ha educado en el miedo y en la conciencia de que vivimos en peligro de agresión. Cobramos un 30% menos que los hombres y los hombres que trabajan con nosotras siempre encuentran otra excusa. Decimos que somos feministas y siempre hay alguien que dice creéis que todos los hombres sois iguales, bla, bla, bla. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad es entender, como decía Angela Davis, que es una señora que le teníamos que hacer a veces un homenaje, que en las sociedades racistas y machistas no basta con no ser racista o machista. Hay que ser antirracista y feminista. Venga, María y luego Begoña. Bien, yo al hilo de lo que estáis hablando, y además lo quiero decir siempre mostrando el máximo respeto a todos los que están aquí, soy mujer y sé lo que está pasando, pero además de incidir en el tema educacional, porque todo lo que tenemos, yo entiendo que parte de la base que nos falta una educación en ese sentido, jurídicamente hablando, y lo tengo que decir porque estoy obligada a ello, una orden de alejamiento es una orden restrictiva de derechos. Entonces, entiendo que estamos viviendo en una sociedad en la que se están dando estas muertes y estas desgracias y estos asesinatos, porque no tienen otro calificativo, pero hay que darse cuenta que, insisto, es una orden restrictiva de derechos. Estamos en un Estado de Derecho. La culpa también la tenemos muchas veces nosotras mismas, porque cuando se han solicitado órdenes de alejamiento, se han solicitado en unos marcos y en unas situaciones en las que realmente no están justificadas. Y hablo esto y estoy obligada a decirlo, aunque las mujeres que estéis aquí me queréis matar y acribillar. Cuando un momentito, por favor, yo no te he interrumpido. Cuando se ha visto una situación de separación o de divorcio, si tú pones una denuncia porque tu marido te maltrata tu pareja, psicológicamente o físicamente, inmediatamente se mueve la maquinaria y las medidas que se adoptan son salida del domicilio conyugal del marido, guarda y custodia de los niños
años para la madre, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que como también se han dado casos en los que no está justificada esa orden de alejamiento, eso es lo que perjudica a las que realmente se tienen que dar. Yo pregunto, María, con los datos que tenemos, eso lo hemos vivido. No es mejor prevenir que lamentar. Quiero decir, esa orden de Pero alejamiento no hay se puede medios. retirar en un mes en cuanto viene un informe policial y forense y te dice no hay nada de lo que estás contando. No hay medios. El problema es que no hay medios, como estamos diciendo. No hay medios para poner la orden de alejamiento para quitarla. Exactamente, para poder controlar todo eso. Entonces sí que es cierto que más vale prevenir que lamentar. Es evidente, claro que es evidente. Pero yo ahora también me tendría que poner un poco en la posición, insisto, en que soy mujer y la sensibilidad, que a muchos hombres se les han restringido derechos que luego han denunciado y se ve que se falla lo mismo en un sentido que en otro. Mira, no estoy haciendo una apología de que no se den órdenes de alejamiento, pero que efectivamente tienen que estar perfectamente medidas. Mira, hay una cosa que yo os iba a contar, como la canción de Aute, que a mí me va la vida en esto porque soy una mujer, como soy militante feminista, también sé que lo personal es político y además como trabajo profesionalmente en intentar acabar con la violencia machista, creo que tenemos que ceñirnos a la Ley de Igualdad del Parlamento Vasco, que explicita que los medios de comunicación públicos no pueden dar voz a discursos que legitimen la violencia machista. Y este planteamiento que ha hecho María, con bastante cintura, pero en realidad es uno de los argumentos de todos esos hombres de los que ha hablado Miguel Lorente, que es uno de los que le dejamos que se llame hombre feminista porque se lo ha ganado hace muchas décadas, que es la idea de las denuncias falsas. Mira, yo voy a decir un dato. El Consejo General del Poder Judicial lleva años haciendo un informe sobre cuáles son las denuncias falsas por violencia de género y durante años que venían siendo un 0,01%, resulta que el año pasado fueron 0. No se pudo demostrar ni una sola denuncia falsa por violencia de género, cuando en otros delitos como el fraude a los seguros rondan el 30%. La cuestión de lo que estaba comentando ella es que muchos hombres maltratadores y muchos hombres machistas y muchos abogados legitimadores de la violencia de género y por desgracia parece que también algunas abogadas lo que les plantean es vamos a hacer una fórmula, ella te denuncia por violencia de género, tú le devuelves la denuncia de vuelta y el caso se sobresee y nos quedamos tan panchas y nos lavamos las manos. Y luego además los casos para la gente que utiliza el discurso de las denuncias falsas, la de Maguet, la de la madre de las 2 niñas asesinadas, la de Granada y la de Málaga, son denuncias falsas, porque como no han acabado en un juicio y no han acabado en una sentencia firme, las cuentan como denuncias falsas. Entonces ese tipo de discursos, me vas a perdonar, es legitimador de la violencia machista. Esa será tu opinión. Iranzu, como somos un medio de comunicación público y también damos cobertura a todas las opiniones, Olga, tú también eres abogada y a mí sí me gustaría conocer también tu opinión sobre la figura de la orden de alejamiento, si se puede o se debe poner de forma preventiva o no. La orden de alejamiento en los casos de violencia de género es una excepción porque la situación de partida es distinta. Entonces, esa situación en la que de primera, si tuviéramos medios, en Bilbao, por ejemplo, podríamos destinar fondos para poner el tercer juzgado de violencia de género y no quedarnos solamente en 2, que nos acaban de poner uno para cláusulas suelo, igual no hacía falta y hacía falta para otros medios. En ese caso, si esos jueces tuvieran esos medios, podrían avanzar, podrían hacerlo más rápido. Pero ¿por qué no una orden de alejamiento, de protección, que como tú bien has dicho, en el momento que llegue ese informe, si es que tarda más, se puede retirar en cualquier momento? Es cierto lo que comenta María, que siempre puede haber trampas en cualquier procedimiento y que puede alguien intentar sacar ventaja de ello, pero yo creo que estamos en una situación lo suficientemente grave. Grave y además no creo que sea el momento y creo que el empoderamiento de la mujer en este caso debe también estar avalado por las instituciones y que en este caso yo creo que esas juezas de Bilbao tendrían que haber remado en esa dirección y no haber sido igual tan cautas o tan restrictivas. Bueno, pues fijaros que estamos hablando de leyes, estamos hablando de medidas, de orden de alejamiento y en los debates más recientes está una figura que se empieza a aplicar, la prisión permanente revisable. Esta semana se ha aplicado por primera vez en Euskadi. Un crimen de violencia machista que conmocionó a los gasteiztarras. Estoy tan asustada de los gritos que... horrible. Es muy triste esto, que le hagan eso a una niña. Un bebé de 17 meses arrojado por una ventana de madrugada y en pleno centro.
El juicio arranca a principios de mes. En el banquillo de los acusados, Daniel Montaño reconoce que tira a la pequeña porque dice ve el diablo en sus ojos. No niega que intenta matar a la madre de la niña que ha conocido semanas antes. Montaño testifica que ese día recibe señales sobre el fin del mundo. Tenía que acabar con la semilla del mal. Era mi misión. Fue una batalla bíblica. Yo era el ángel blanco, ella el oscuro. La defensa alega que la noche de los hechos sufre enajenación mental. El jurado popular dicta veredicto de culpabilidad. Rechaza que el acusado sufra ninguna dolencia mental que le exima de su responsabilidad. Esta semana el juez ha ratificado la sentencia. Da por probado que Daniel Montaño sabe lo que hace cuando lanza a la niña por la ventana y le condena por asesinato a prisión permanente revisable. Es la primera vez que se impone esta pena en un juzgado de Euskadi. Satisfacción en la acusación popular. Que sea un jurado, un tribunal popular, el que imponga la crudeza en Euskadi, significa que la sociedad, que la ciudadanía está a favor de esta pena. Para la abogada del padre de la niña queda demostrado que el condenado finge enfermedad. Y que lo lamentable es que a la vista de lo que está sucediendo en este país, penas así parece que van a ser cada vez más necesarias, visto el problema que hay con la violencia de género, la violencia doméstica hacia las mujeres y los niños. También se condena a Montaño a 7 años y medio de prisión por el intento de homicidio de la madre de Alicia y al pago de 230.000 euros de indemnización. Si el fallo es firme, tendrá que cumplir entre 25 y 35 años de cárcel. Entonces un juez decidirá si está rehabilitado para salir a la calle o debe seguir en prisión. ¿Prisión permanente revisable para casos de violencia machista, Begoña? Pues mira, yo creo que hay circunstancias excepcionales en la vida, como pueden ser situaciones de violaciones en serie, desaparición de cadáveres y no hay manera de encontrar, en el que la sociedad está obligada a dotarse de los instrumentos legales más eficaces para protegerse. Para proteger a nuestra familia, nuestros propios hijos o nuestra propia vida, hay unos instrumentos excepcionales que es necesario aplicar. Fernando. Por lo tanto, sí. Mira, yo hace unos meses... ¿Sí o no? Sí. Yo hace unos meses leí en un periódico una carta que publicó una persona que va a salir en un caso mediático, que es conocido como El Chicle, que cometió el asesinato de una chica que se llama Diana Kerr, que todos hemos oído hablar de ella, y que va a volver a ser un caso mediático. Ese en la carta a sus padres les decía, tranquilos, porque me ha dicho la abogada que solo me van a acusar de homicidio y yo en 7 años voy a estar fuera. Y por cierto, no deis exclusivas por menos de 10.000 euros. Bueno, yo creo que esta sociedad se tiene que defender de gente así y por lo tanto... Ya he dicho que sí, lo repito. En este caso me parece válido. Fíjate, yo me abstendría, si me dices sí o no, estoy ahora en duda, porque la palabra de esta noche aquí me parece que es formación. Formación para todos. Y nosotros también necesitamos formación de qué significa la prisión permanente revisable. Porque claro, yo también he hablado con abogados que me dicen que esto podría entenderse como que se revise antes de lo que, por ejemplo, si tiene una sentencia firme de 30 años. Es decir, que te puedan anteriormente a eso revisar y resulta que como te has portado bien y toda la historia, te vas a la calle. Entonces, la revisable, al final, sí que puede producirse ese asunto. Efectivamente, habrá opiniones para todos los dos. Por eso digo que hace falta formación, que sepamos todos exactamente a lo que nos atenemos, que sepamos lo que estamos queriendo votar o lo que estamos queriendo decir, porque es que ahora mismo hay una duda clara, y al menos yo la tengo, y gente con la que he hablado y que son precisamente de vuestro mismo mundo, que tienen la misma duda de si efectivamente va a ser mucho más exigente o mucho mejor hacer la prisión permanente revisable en ese aspecto de querer tener siempre metido a uno o a una que haya hecho lo que ha hecho y que efectivamente no tiene por qué ir a la calle. Enseguida preguntaré a las juristas, Tito, porque primero quiero preguntar a nuestros 50. Venga, ¿alguna opinión por ahí, Irene? Hola, buenas noches. ¿Sabes lo que no es revisable en este país y en ningún sitio? La muerte. Han muerto 3 mujeres y 2 niñas de 6 y de 3 años. Una niña de 3 años que no llega a las rodillas de sus padres y muere asesinada por venganza hacia la madre, eso no es revisable. O sea, por mí, que se pudra. Porque por mucho Estado de Derecho que tengamos garantistas, esas no van a salir de bajo tierra. Gracias. ¿Más opiniones por allí? La finalidad de todo sistema penitenciario es la reinserción y no puede ser
pues el castigo por el castigo, pero lo que está claro es que las sentencias que ha habido últimamente con el tema que estamos hablando ahora, lo que han generado es a las mujeres, a las víctimas o a las futuras víctimas o hipotéticas víctimas, es una sensación de falta de seguridad, y a todas las personas que están dispuestas a agredir una impunidad que no es normal. Entonces, yo creo que el tema es que si se llega a esta situación sí que hay que ampliar las penas, pero sobre todo hay que ir a un tema de fondo, que no es una cuestión de poner un número, es una cuestión de que hay una legislación que es completamente patriarcal, y es lo que hay que revisar todo el sistema desde el fondo y desde la base, y no es poner un número alto o un número medio. Venga, pido la opinión de las abogadas. A ver, Olga, qué difícil. Es muy difícil. A ver, yo creo que no es la solución al problema de base, sobre todo en este caso que hemos hablado de Vitoria. No creo que sea la solución. También vuelvo a lo que he comentado antes de la falta de medios. No es posible que una prisión permanente revisable funcione, tal y como yo creo que la sociedad pretende percibirlo, cuando los comités de valoración de esa situación de riesgo por parte del interno no están formados por profesionales que cuentan con la suficiente, valga la redundancia, formación ni medios. Por lo tanto, nos podemos encontrar en una situación en la que ese comité que tiene que valorar ese momento en el que esa persona va a salir otra vez de nuevo a la sociedad, quizás no haya una valoración óptima, y quizás al final todo esto que estamos hablando de que puede ser una medida de base suficiente como para que se imparte esa justicia, al final nos encontremos con un chasco a ese respecto. Es una medida que es muy conflictiva. Hay partidos que también están en esta línea presionando, pero es que creo que no es la solución para el problema. Quiero decir, 20, 25, 40 o 50 años, desde luego, no van a solucionar el hecho de que este señor, pues porque su pareja no accediera a tener relaciones con él, tirara a un bebé por la ventana y hiciera váyase qué cosas, encima indicando que ese bebé era Satán o que él mismo era Satán. Entonces, yo es que, escuchándote, perdona que me llama la atención, porque yo nunca pondría en duda que hay un colectivo de jueces o de abogados que no está en disposición, en formación de juzgar adecuadamente. No, me refería a los comités de valoración. Por eso, psicólogos. Por eso, yo no pondría nunca pondría en duda su profesionalidad. No tienen medios. Quiero decir, al final, los que tienen que ejercer esa función en otros países, y bueno, ya no nos vayamos al mundo anglosajón, realmente están formados durante muchos años y en muchas batallas, quiero decir, y no los que están ahora, que es que no tienen medios para poder hacerlo. Va a ser el mismo que va a valorar en instituciones penitenciarias si tenemos un tercer grado o si tenemos un delincuente que roba, no sé, o que agrede a cualquiera por la calle para salir. No es lo mismo. En cualquier caso se ha producido solamente 2 sentencias. Una desde el 2015, que ha entrado en vigor, 2. Luego yo no pondría en duda que no tenemos medios de prisión permanente, la de Galicia y ahora esta. Sí, solo ha habido 2. Y la de Euskadi. La de Euskadi y la de Galicia. Y en cualquier caso, países de nuestro entorno, como puede ser Austria, Suiza, Inglaterra, Francia, tienen esta medida y nadie duda de su democracia ni de su formación. Es que el efecto lo vamos a ver no ahora que han ingresado en prisión, te quiero decir, es cuando luego ya están durante todos esos años en prisión y tiene que entrar ese comité de valoración que hasta el momento no ha entrado porque recientemente han ingresado en prisión. Pero yo no pondría en duda nunca la profesionalidad del comité que tiene dirimir si está o no. Yo solamente te remito a que los propios que van a tener que hacer esa función, ellos mismos se están quejando de la falta de medios. Pero lo mismo puedes decir de este abogado, la que ha podido defender a la chica de la manada no tenía la capacidad formativa para defenderla suficientemente bien. Entonces digo, fíjate, como no ha tenido una defensa armada, pues es que esta pobre chica... Entonces a mí yo no me atrevería a poner en tela de juicio la profesionalidad de determinado comité para alegar que una figura sirve o no sirve. Pero está fallando, Begoña. Es que imagínate, los que tenían que decidir sobre está fallando todo las órdenes de alejamiento sí, pero en este caso no apelando a su profesionalidad. Yo no apelo a la falta de profesionalidad del abogado de la defensa de las chicas. Sí, pero sin medios el juez o la juez se ha equivocado porque ha permitido, no ha protegido a una mujer que luego le han asesinado. Pero yo no digo, como no ha armado adecuadamente la defensa de la violación, pues no digo eso. No soy capaz de argumentar en contra del abogado que no ha sido capaz de armar adecuadamente. Pero si Olga lo dice, por algo lo dirá, ¿eh?
Pero Yo te lo digo María, también. porque si se me permite, con todos los respetos, yo creo que no sé si nos estamos centrando en la prisión permanente revisable en general o solamente los delitos de violencia de género. Te pregunta por la violencia de Pero bueno, esto es algo general, es decir, la prisión permanente... Bien, entonces yo a lo que voy es, la Ley General Penitenciaria en el artículo 1 dice que el fin primordial de la ley es la reeducación y la reinserción social. Entonces yo entiendo que esas condenas no satisfagan a la opinión pública ni a la familia de las víctimas, por desgracia. Pero yo no soy partidaria de la prisión permanente revisable porque, como muy bien ha dicho Olga, entiendo que eso no te va no va a redundar en beneficio de nada, sino todo lo contrario. Y te doy en parte la razón, pero también se la doy a Olga, porque los que van a valorar es la Junta de Tratamiento de Prisiones, porque hay que ver lo que es el régimen penitenciario y el reglamento penitenciario y la Ley General Penitenciaria. Y sin ánimo de querer decir que yo sé o que sabemos más las que nos dedicamos, que somos juristas al derecho, sí que es cierto que habrá que ver, y eso será en un plazo muy largo de años, los valores de la Junta de Tratamiento y lo que ponen en función para conceder o no esa revisión porque esa prisión permanente revisable es una cadena perpetua, llamarlo como queráis, aunque sea revisable. Entonces yo creo que no vamos a obtener ningún beneficio en cuanto al problema que nos ocupa en cuanto a eso. Brevísima, Iranzu, como nunca. Yo voy a retomar una frase que dijo la magistrada Biurrun en este programa, que era que las cárceles son un invento del infierno, y otra de Angela Davis que decía que ella soñaba con vivir en un mundo sin cárceles. Yo como feminista no puedo creer que lo punitivo es la solución, y yo creo que la prisión permanente revisable, en esto estoy de acuerdo con María, es un eufemismo para decir cadena perpetua y va contra, o sea, a mí me parece una práctica inhumana y degradante que no respeta los derechos humanos. 20 segundos. Lo has mencionado tú, Begoña, les has mentado La Manada, que esta semana bueno, han vuelto a ser actualidad porque hay un auto de procesamiento contra ellos por otro delito de abuso sexual a una joven en Pozo Blanco, en Córdoba. La jueza ha procesado a 4 de sus integrantes. Bueno, vamos a saludar en primer lugar al abogado de 3 de esas personas que han sido procesadas. Agustín Martínez, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, enseguida le voy a hacer unas cuantas preguntas, pero primero quiero conocer en detalle cuál es ese auto de procesamiento, y para eso María nos va a echar un cable. María, auto de procesamiento de esa jueza. Sí, Arantxa, La Manada vuelve al banquillo de los acusados por un caso de presunto abuso sexual, en este caso en Pozo Blanco, que ocurrió 2 meses antes de que se fueran a San Fermín. La jueza ha dictado este auto de procesamiento contra 4 de los integrantes al que hemos tenido acceso, según el cual los acusados se enfrentan a los delitos de abuso sexual, delito contra la intimidad y de maltrato de obra. Según este auto, los hechos ocurrieron de esta manera. La joven conoce a La Manada en una feria cercana y decide regresar a Pozo Blanco con ellos en el coche. Nada más montar en el vehículo, la joven entra en un estado de profunda inconsciencia. En ese momento, La Manada aprovecha para realizarle tocamientos que además graban en vídeo mientras se ríen, le tocan los pechos, le besan, ahí lo tienen, y se ríen sus hazañas a la cámara. Por esto la jueza ve delito de abuso sexual y de atentado contra la intimidad de la víctima. La Manada comparte su hazaña en el chat La Manada y en otro llamado Peligro, en el que hay 21 personas. En ese chat se pueden leer frases como estas. De follarse a la bella durmiente. Qué habilidad, con una mano conduciendo y con la otra cogiendo una teta atrás. Madre mía, ¿qué le echasteis a la chavala? ¿Burundanga? Qué bueno. ¿Está muerta o qué? Es otro caso de Marta del Castillo, niña. Además, la jueza imputa a uno de ellos, a Alfonso Cabezuelo, el delito de maltrato de obra, porque al final del trayecto la joven se despierta y él le pide una felación, ella se niega y él le da una bofetada y la expulsa del vehículo llamándole
puta. La víctima no recuerda nada de lo ocurrido. Guerrero, Cabezuelo, Escudero y Prenda se encuentran en libertad condicional desde el pasado 22 de junio hasta que el Supremo se pronuncie sobre la condena de 9 años de cárcel por abusar sexualmente de la joven en San Fermín. Ángel Boza, que no estaba en Pozo Blanco, está en prisión, recordemos, desde agosto, Arantza, por robar unas gafas de sol e intentar atropellar a los vigilantes de seguridad de un centro comercial de Sevilla. Señor Martínez, usted no va a recurrir, pero no porque esté de acuerdo con la jueza, ¿no? Sí, no vamos a recurrir. Evidentemente no estamos de acuerdo con la jueza, con el relato que ha resumido su compañera. Y no vamos a recurrir porque entendemos que ese es el discurso que se va a mantener en sala y, por lo tanto, a ese discurso sobre ese discurso es sobre los que vamos a fundamentar nuestra defensa. Es una prueba a juicio de todos los que lo vemos, clarísima, la de ese vídeo de 46 segundos en los que se ve a esa joven inconsciente y en la que sus defendidos le abusan de ella, ¿no? Para mí, clarísimo. Bueno, vamos a ver. En principio, estas personas se negaron a contestar a cualquier pregunta relacionada con el vídeo, independientemente de las valoraciones personales y de las valoraciones morales que se puedan extraer de la visión del mismo, porque entendemos que la obtención de esa prueba ha sido vulnerando el sistema procesal, vulnerando el normal desarrollo de un procedimiento con todas las garantías. Dicho esto, el relato que ustedes hacen, si me lo permiten, quizás ni tan siquiera coincide con el de su señoría cuando hace el relato, porque efectivamente... Hemos leído el auto, lo tenemos. Sí, han leído parcialmente el auto, efectivamente, de pe a pa. En relación con que todo... Ya le digo que no, pero bueno, vale, como usted quiera. Ha leído una parte, después... No, sí, no es muy largo, ha además. leído usted el desarrollo de... Pero por eso, en lo que es el desarrollo de los hechos, se dividen en dos partes. Una, la que supuestamente ocurre como consecuencia de la grabación, que se deriva de la grabación y en la que la denunciante manifiesta que no se acuerda. Bien. Porque estaba inconsciente, y después, ¿no? Vamos a ver, esa es una consideración que valora su señoría cuando hace la instrucción. Habla de una profunda inconsciencia. Bueno, eso habría que acreditarlo. Entendemos que no se ha acreditado. En el y vídeo que no WhatsApp se va a tampoco, perdóneme, señor Martínez, en el vídeo WhatsApp, en ese vídeo tampoco queda acreditado que la joven está inconsciente y en ningún momento interactúa con sus agresores o sus presuntos agresores. Vamos a ver, el desarrollo del camino que se produce desde Torre del Campo a Pozo Blanco son 10 minutos. Si sigue leyendo, y si sigue leyendo el siguiente párrafo, se observa como cuando llegan a Pozo Blanco, esta chica se baja del coche y se vuelve a montar otra vez en el asiento delantero. Verá, una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver en relación con este auto y por lo que evidentemente nosotros no lo hemos recurrido, es que la denuncia que formula esta chica no se parece absolutamente en nada a los hechos que traen el auto de apertura de juicio oral, pero absolutamente en nada, porque el relato de los hechos no se parece, por lo tanto estamos a la verdad material y la verdad material desde luego se va a obtener sin ningún tipo de duda por toda la actividad probatoria que ya le puedo asegurar que es mucha. Hubo mucha gente que declaró porque hubo mucha gente que pudo observar y ver todo lo que ocurrió, entre ellos fundamentalmente los amigos de la chica, que no dicen en ningún caso que los hechos ocurrieran como manifiesta la jueza instructora. Estamos viendo las imágenes, no sé lo que ocurrió antes ni lo que ocurrió después, ciñéndonos a ese vídeo y a esas imágenes que estamos viendo. Sí, bueno, pero solamente esas imágenes que estamos viendo se ve a una chica inconsciente en la que hay unos hombres al lado que le están tocando sus partes íntimas, le están metiendo mano, luego están esos vídeos WhatsApps en los que se ríen de ella porque está dormida, hablan de la bella durmiente. ¿Usted cómo define ese comportamiento? Si no fueran sus clientes, no le estoy pidiendo la opinión como abogado. Usted, como un ciudadano normal, ve esas imágenes y ¿qué ve?
Mire, vamos a ver, discúlpeme, porque es que en este caso solo lo puedo ver desde un punto de vista jurídico, y como dentro de un punto de vista jurídico la cantidad de matices que se pueden extraer son muchas. Si usted me habla de los comentarios que se vierten en WhatsApp, pues evidentemente me producen absoluto rechazo. Rechazo como no puede ser de otra manera. Me produce absoluto rechazo que se puedan hacer comentarios en los cuales personas a la visión de un determinado vídeo, a la visión de unas determinadas imágenes, hablen de depredadores sexuales o de Marta del Castillo o de comentarios de ese tipo. Éticamente y moralmente resultan absolutamente deleznables y despreciables. Eso no existe ningún ápice para justificar todo ese tipo de historias. Lo que sí le tengo que decir es que el Código Penal no está para juzgar cuestiones morales ni cuestiones éticas, está para juzgar delitos y descripciones, y los delitos están perfectamente descritos en los tipos. Y el artículo 181 define perfectamente lo que es el abuso sexual. Por mucho que quieran y se haya querido decir que en la última semana ha salido una sentencia del Tribunal Supremo en la que parece que se introducía una perspectiva de género en relación con el análisis de los delitos contra la intimidad de la mujer, en este caso del delito de abuso sexual, entiendo que la sentencia como tal no ha supuesto ninguna novedad. Es decir, es el mismo criterio que se ha seguido siempre. Todo tocamiento inconsentido por parte de una mujer que se produce con ánimo libidinoso es un abuso sexual. Eso no ha habido ninguna novedad. Por tanto, esta sorpresa que parece que desde determinados medios de comunicación y determinadas personas parecen querer ver en esta sentencia no existe. Cualquier tocamiento que se produce a una mujer de forma inconsentida y con ánimo libidinoso es abuso sexual. Bueno, pues veremos en el juicio qué es lo que se decide. Señor Martínez, mis compañeros aquí también quieren trasladarle alguna pregunta, si usted es tan amable. Tito. Ningún problema. Hola, soy Tito Irazusta. Ya nos conocemos de algunas otras intervenciones. Hacía tiempo que no, seguro que tenía mono y todo de no aparecer en televisión, porque hacía mucho que no coincidíamos. Una pregunta. Usted que ha tocado ahora mismo tanto el tema de la ética. La ética. ¿Qué ética es la que les mueve a ustedes, bien económicamente, bien por algún otro asunto, para defender a estos granujas que usted igual se levanta mañana por la mañana y resulta que han cometido algún otro delito? ¿Qué es lo que les mueve a seguir defendiendo a esta gente? Verá, en primer lugar, le puedo asegurar que no tengo ningún mono de aparecer en medios de comunicación. Es un placer poder charlar con usted y son ustedes los que me han llamado. Por lo tanto, no he sido yo el que les he rogado hacer una intervención en su maravilloso programa. Se lo compro. Decirle que si usted pregunta eso... vale, se lo agradezco. Si usted pregunta eso, es que usted no entiende el Estado de Derecho. Vale. Pero vamos, es que no tienen la más remota idea de lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basa en el principio acusatorio y el ejercicio del derecho de defensa. Y el ejercicio del derecho de defensa lo desarrollan los abogados. Según su criterio, cualquier persona que en un momento determinado realizase una denuncia de un delito absolutamente execrable, como puede ser la muerte de unas niñas asesinadas por su padre o colocar una bomba lapa debajo de un coche, usted, pero no vayamos hasta ahí, ningún Agustín. Tipo de moral. Pero yo le estoy diciendo que es ¿A dónde vamos? Entonces, un delito tras ¿dónde delito, quiere usted que lleguemos? ¿Dónde pone usted el límite? No, ¿dónde lo pone usted? ¿Dónde pone usted el límite de la moral del ejercicio? No, ¿dónde lo pone usted? Porque le vuelvo a repetir que su pregunta simplemente... No, mire usted, yo hago mi trabajo y afortunadamente en este país muchos abogados, todos los abogados, en determinadas ocasiones, ejercemos o acusando o defendiendo. Y no se trata en un momento determinado de utilizar criterios morales, sino única y exclusivamente criterios técnicos y jurídicos. Pero no se da cuenta... La moralidad, la suya y la mía, nos la dejamos metidas en el bolsillo. Pero no se da cuenta de que está defendiendo lo indefendible cada vez más y al final, digo, para usted mismo, para ustedes, para quienes componen su propio despacho, ¿no? La credibilidad en que queda, porque se defiende lo indefendible. Agustín, tiene que reconocérmelo.
Venga, más preguntas, Begoña. Yo lo que pasa que quería... Señor Irazusta, señor Irazusta, señor Irazusta, eso de defender lo indefendible, es que usted, aparte de periodista, parece que se convierte en juez y decide lo que es defendible y lo que no es defendible, y lo que es verdad y lo que no es verdad. Vale. Usted hace opiniones y emite opiniones sin tener ni la más remota idea de lo que dice, ni de lo que habla, porque para hablar de esto, lo primero que hay que hacer es ver el sumario. No, preguntarle a usted. Y lo primero que hay que hacer es leer la denuncia. ¿Le parece? Entonces, cuando usted lo quiera ver, yo se lo enseño y yo le doy los datos. Pero a usted eso le da igual, porque usted ya tiene su discurso y lo que me extraña es que no le hayan tocado las palmas. Begoña Conde le quiere preguntar me podrían también. tocar las palmas, por favor, para que... Eso es. Ahora se queda más tranquilo. Begoña Conde le va a trasladar una pregunta ahora, señor Martínez. Hola, buenas noches, señor Martínez. Mire, a mí lo que me gustaría reflexionar, si usted me lo concede, me lo permite, es la parte del ser humano, su papel como ser humano. Me gustaría saber cómo le afecta, después de llevar la defensa tan técnicamente, positivamente como la ha llevado tan adecuadamente, cómo le afecta como ser humano a la hora de defender a personas carentes de moralidad, que infravaloran a la mujer, que la cosifican, que consideran que es un objeto. Me gustaría esa parte. Y luego también, en relación con la víctima, si usted ha reflexionado sobre las consecuencias que puede tener en la vida de estas dos jóvenes, las consecuencias futuras de un hecho tan traumático. Pero me interesa su parte humana, no su parte, evidentemente yo no soy jurista, pero la parte humana. ¿Usted le ha afectado de alguna manera o en el día a día no? Vamos a ver, mire, yo pensaba que esta entrevista se circunscribía única y exclusivamente a los aspectos jurídicos que se desarrollan. Es que yo soy socióloga, perdóneme. Pero vamos, no voy a rehuir. Soy socióloga, perdóneme. No voy a rehuir para nada. Sí, no, para nada. No voy a rehuir para nada su pregunta. La ocasión no puedo perder. Mire, si... Pues yo ya le voy a contestar con todo placer. Mire, si entendiese que cuando me hice cargo del asunto en Pamplona en relación con La Manada, que estas personas eran culpables de un delito de agresión sexual o de un delito de abuso sexual, tenga por seguro que hubiese seguido ejerciendo su defensa, pero en ningún caso lo hubiera hecho de manera pública. Me hubiera limitado a hacer una defensa técnica en función de la protección de todos y cada uno de los derechos que le corresponden y le asisten, incluso para el caso de que fueran culpables. Pero es que da la casualidad de que desde el minuto 1 que me hice cargo de la defensa del asunto en Pamplona y tras analizar, ver todas las declaraciones y todas las pruebas que se fueron desarrollando, entendía que estaban siendo acusados injustamente y que en Pamplona nunca se produjo una agresión sexual, sino la relación sexual consentida entre 6 adultos. Por lo tanto, difícilmente me producía ningún tipo de moral defender lo que entendía que era una acusación injusta. Por lo tanto, ya le digo que en Pamplona, ni tampoco en Pozo Blanco, entiendo que exista una víctima. Para que ustedes hagan una idea, la cuestión en Pozo Blanco es una denuncia prospectiva, que para que todo el mundo nos pueda entender, es una denuncia perfectamente buscada y buscada por la Policía Foral Navarra, que en el momento en el que supuestamente tiene la noticia de que se ha podido producir un hecho presuntamente delictivo en Pozo Blanco, en lugar de destinar toda la investigación a las fuerzas y orden público destinadas en Córdoba, decidieron elaborarla ellos y decidieron trasladarse ellos para obtener una denuncia que, fíjese qué casualidad, la que se llevaron y la que consta en las actuaciones en Pamplona y también, lógicamente, consta en Pozo Blanco, no se parece en nada a lo que ahora mismo se les acusa. Hombre, señor Martínez, esa chica denunció, como usted el término que ha utilizado, porque estaba inconsciente. Ella asegura que fue drogada. Bueno, de hecho, ellos hablan de Burundanga y hablan de la Bella Durmiente, o sea que tampoco lo ocultan en sus WhatsApps. Y esa denuncia se produce posteriormente cuando aparece esa grabación y dice, soy yo, se ve y dice, soy yo, ¿no? Se reconoce. Pero si es que, le vuelvo a repetir, que es que, como ustedes tienen la denuncia, han visto que se denuncian dos hechos completamente diferentes. Uno es la grabación del vídeo, y la grabación del vídeo tiene un carácter, tiene una punición, y podrá ser o abuso sexual, o vejaciones,
o coacciones, cualquiera de esos tres tipos, y puede haber un delito contra la intimidad, si se considerase en un momento determinado que la obtención de la prueba ha sido lícita. Y si así fuera, y si un tribunal alcanza a decir que esa grabación y que esa prueba ha sido obtenida lícitamente, tendrán que hacerse cargo de la responsabilidad de los hechos que hayan podido cometer. Venga, una última pregunta porque se nos... así de sencillo. Vale, se nos agota el tiempo. Venga, Irantxu Varela y ya. Bueno, yo voy a hacer como hacen muchos hombres en mis charlas, que me dicen esto no es una pregunta, es una aportación. Entonces yo tengo muy claro que yo defiendo con todo el respeto el derecho a la defensa, porque tengo mucho respeto por los derechos humanos, pero también tengo muy claro que ningún sistema violento de dominación se ha sostenido sin el apoyo de las personas aparentemente pacíficas, pero que con su discurso legitimaban los actos violentos, ¿no? No hubiera existido nunca el genocidio nazi si no hubiera habido muchos y muchas personas pacíficas y neutrales aparentemente en la Alemania nazi que lo legitimaban, y nunca hubiera existido el Ku Klux Klan si no hubiera habido personas aparentemente pacíficas blancas en los Estados Unidos que legitimaban sus ideas. También sé que estos sistemas de dominación todos los han vencido los movimientos sociales y la lucha que ha ido contra ellos y contra sus ideas. Entonces yo le voy a decir que como yo sé que el movimiento feminista va a ganar esta lucha, y sé que lo vamos a ver las dos, cuando hagamos el equipo de expertas en violencia de género y hagamos un informe sobre las personas que han legitimado la violencia machista diciendo que lo que pasó en San Fermines, por ejemplo, era una relación sexual consentida, me voy a encargar yo personalmente de que tengamos todos los vídeos y que este nombre, el de este señor, esté en el informe. Pues, señor Martínez, le vamos a ir despidiendo porque se nos agota el tiempo también esta noche y queremos avanzar con otras cuestiones. Si me permite simplemente contestarle a la aportación de la señora Varela, voy a intentar que sea al menos la mitad de breve que ha sido ella, simplemente ponerle de manifiesto que considero que su amenaza en ningún caso me la tomo como ni tan siquiera seria. Y le voy a explicar por qué. Porque en ningún caso estoy justificando el hecho de que nadie pueda ponerle una mano encima a una mujer. En ningún caso estoy justificando el hecho de que se pueda producir la menor agresión física a una mujer. En ningún caso ninguna agresión sexual. Jamás he justificado eso y he formado parte de acusaciones en casos en los que he entendido que se ha producido el delito. La cuestión está en que cuando hay un procedimiento judicial hay que atenerse a unas normas que probablemente a usted no le gustan, porque a usted lo que le gustaría sería a usted convertirse en juez, juzgador, verdugo y asimilar lo que usted entiende por su justicia. O verduga, como usted quiera, verdugo o verduga, como usted prefiera. A partir de ahí, esa es su propia consideración. El problema es que estamos en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que le puedo asegurar que con criterios como los suyos no existiría. Afortunadamente, esa comisión... La próxima vez que me alargues la mano, no te la voy a dar. Veremos ese Estado de Derecho y veremos también lo que ocurre en este juicio que a todas luces se va a celebrar. Señor Martínez Becerra, gracias y buenas noches. Bueno, él lo mencionaba y yo creo que también se ha mencionado aquí a lo largo de la noche. Hemos apelado, nos hemos referido a una sentencia del Tribunal Supremo que sí trae algunas novedades y las vamos a analizar. María Suárez nos las va a explicar porque el Supremo considera que cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con significado sexual, María, es abuso. Sí, Arantxa, esa sentencia del Supremo que unifica el criterio sobre lo que debe ser considerado abuso sexual. Según el tribunal, como bien dices, cualquier contacto corporal sin consentimiento y que se haga con el propósito de obtener satisfacción sexual a costa de otra persona, se tiene que interpretar como abuso sexual y no como hasta ahora que podía ser interpretado como un delito leve de coacciones. Por tanto, en un caso de abuso sexual, según el Supremo, tienen que darse dos situaciones. Primero, la objetiva, el contacto corporal sin
consentimiento, y la parte más subjetiva, más difícil por tanto de determinar, que sería el tratar de obtener satisfacción sexual. En la práctica, ¿esto qué implica? Bueno, pues que las penas se endurecen. El abuso se castiga con penas de 1 a 3 años de cárcel o multa de 18 a 24 meses, mientras que ya ven que las coacciones solo se castigaban hasta ahora con una multa de 1 a 3 meses porque es un delito leve. El tribunal fija este criterio en una sentencia, sin embargo, que es desestimatoria, donde el acusado queda absuelto por falta de pruebas. Los hechos habían tenido lugar hace 3 años en un bar de Córdoba, cuando el hombre rozó por un momento la zona del pecho de la denunciante, también la cintura, cerca del baño de señoras, hasta donde, por cierto, le había seguido. Para el Supremo estos hechos son insuficientes porque no prueban naturaleza sexual en el comportamiento. Por tanto, Arantxa, este hombre ha quedado absuelto del delito de abuso sexual. Sí, gracias María. La intencionalidad sexual, cómo se analiza, cómo se justifica. Pero yo me quedaba con un argumento que decía el señor Martínez de Cerra. Olga, él dice que en esta sentencia no hay ninguna novedad a lo que había hasta ahora. Sí la hay. Es jurisprudencia. Un poquito más alto, Olga, que no te oímos. Coacciones, quiero decir, vale. Dejaciones. Un segundito, porque me dicen que hay un problema de micro, enseguida te lo van a poner. Sí. María, no sé si él dice que no hay jurisprudencia. Bueno, yo entiendo que es una sentencia más que dicta la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que efectivamente para que esa jurisprudencia tendría que haber varias sentencias en el mismo tono y en el mismo, no sé si unifica criterios o no, pero que es una más en las que resuelve en la Sala Segunda que no es una coacción, sino que cualquier roce con ánimo libidinoso. Y es verdad lo que ha dicho Agustín, mi compañero, que efectivamente eso es el abuso sexual. Un tocamiento con ánimo libidinoso sin consentimiento de la persona, en este caso de la mujer. No sé si se dará también en cuanto al hombre, no sé si podemos tocar, quiero decirte. Pero es una sentencia más que viene a decir, y además en lo que estamos viviendo, que efectivamente... Lo que pasa es que, claro, como estamos hablando del ánimo libidinoso y eso es algo tendencioso y está dentro de la esfera de la privacidad y de la subjetividad, será muy difícil demostrar, salvo por indicios periféricos, si existe ese ánimo libidinoso. Pero tú dices que no, que sí unifica criterio, ahí no estoy de acuerdo. Estoy parcialmente de acuerdo con María, evidentemente tendría que haber otra sentencia a ese respecto de la Sala, pero yo creo que el Tribunal Supremo en este caso ya adelanta el criterio jurisprudencial, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, creo que es un adelanto y creo que no nos va a sorprender en este caso que acabemos ya con darles otros nombres a lo que debe llamarse un abuso sexual, y creo que en este camino creo que el Supremo camina también a matizar, o debería hacerlo, el concepto de agresión sexual. Esto ya es algo que yo creo que va tocando. Creo que el Código Penal en este punto, por la sentencia de la Manada, sí, porque fue precisamente uno de los debates, ¿no?, que se demuestra que debemos actualizar el criterio de los tribunales a lo que realmente está pasando, a que realmente las situaciones ya no se pueden considerar como antaño venían configuradas en el Código Penal, que debemos seguir aplicándolo, evidentemente, porque es garantía para todos, pero creo que para eso el Tribunal Supremo debe interpretar, debe avanzar, y que evidentemente todo contacto no consentido con ánimo libidinoso, como es tocarle a una mujer el pecho o el dedo si no quiere, es un abuso sexual. Tocamientos, acoso y abuso, prácticas que se dan día a día. Lo vamos a ver enseguida. Un alto en el camino para la publicidad y volvemos. Cada vez que salgas te van a tocar mínimo una vez el culo. Tú vayas por la calle, no sé, y uno te echa un piropo, si tú estás en un sitio que hay baile y te haces y bailas, eso siempre ha pasado. A nosotros también nos han hecho y nunca ha pasado nada. Porque lleve minifalda, porque lleve escote, porque seas simplemente una mujer, no tienes ningún derecho a tocarme. Sí que es verdad que ahora ya puedes ir con un poco más de miedo de decir, hostias, igual pienso que ella está receptiva y resulta que no, y luego me meto en un follón. Cada vez que salgas te van a tocar mínimo una vez el culo. Tú vayas por la calle, no sé, y uno te echa un piropo, si tú estás en un sitio que hay baile y te haces y bailas, eso siempre ha pasado. A nosotros también nos han hecho y nunca ha pasado nada. Porque lleve minifalda, porque lleve escote, porque seas simplemente una mujer, no tienes ningún derecho a tocarme. Sí que es verdad que ahora ya puedes ir con un poco más de miedo de decir, hostias, igual pienso que ella está receptiva y resulta que no, y luego me meto en un follón.
Enseguida vamos a ver ese reportaje al completo porque es una de las ideas que hemos tocado además al principio de este programa. La educación, Tito, la importancia de la educación desde abajo para no llegar a los extremos. Hemos tenido tal educación nosotros, en nuestra generación y demás, que muchas veces yo he escuchado a mujeres decir, es que igual le he provocado yo y por eso no dan el paso que efectivamente hay que dar. Yo creo que hay que educar desde abajo, en las icastolas, en los colegios, a la gente, decirle las cosas como son, plantearlas así. Hoy en día que además son colegios mixtos, nosotros éramos, claro, los chicos por un lado, las chicas por el otro, era un follón impresionante. Efectivamente, hoy yo creo que el fundamento está desde abajo, preparar perfectamente, explicar perfectamente toda la situación y que sea una cosa como muy natural, porque efectivamente yo creo que los jóvenes son los que mejor van a entender todo esto. La educación decíamos y la justicia, estábamos hablando de esa sentencia del Tribunal Supremo y a mí hay una duda que me queda porque queda reflejada en esa sentencia. La intencionalidad libidinosa sí creo que aparece, cómo se justifica, cómo se acredita, Olga. Bien. Luego te pregunta María. Previo, Arantxa, por eso es importante la sentencia del Tribunal Supremo, porque también es educación, el hecho de que estas cosas queden muy claras. El ánimo libidinoso yo creo que es no solamente la intención, que es evidente, o sea, querer acceder al cuerpo de una persona, sino también a qué parte del cuerpo de esa persona quieres acceder. Quiero decir, no es lo mismo tocar el pecho de una mujer que tocar el dedo gordo de una mujer o que pasar y rozar y tocar la chaqueta, quiero decir. Entonces, yo creo que esta sentencia lo que hace es indicar que toda aproximación no consentida hacia una mujer cuando la intención del hombre es aprovecharse de ese contacto sexual para no solamente obtener una satisfacción, sino también para que quede claro en esa relación quién tiene cierto poder, Iraontxu, yo creo que está bastante claro que es un abuso. Es que yo creo que eso es fundamental, porque para mí también, para medir cuando algo es una agresión, tiene que ver con el efecto que produce en la persona, ¿no? Yo creo que a todo el mundo sabemos perfectamente que en un concierto que hay un montón de gente está todo el mundo apretado, o en un bar que hay mucha gente está todo el mundo apretado y la gente no sabe muy bien dónde toca y ahí nadie se siente agredida. Las mujeres no salimos a la calle esperando a ver quién nos agrede, sino todo lo contrario, ¿no? Nosotras, como ha dicho la chavala y por desgracia como ha dicho también la mujer mayor, el problema es que lo hemos normalizado. Todas las mujeres, y no en las culturas lejanas, sino todas las mujeres en la comunidad autónoma vasca hemos naturalizado el hecho de que salir de fiesta implicaba que seguramente te iban a tocar el culo, te iban a tocar una teta o te iban a decir una burrada, o le digo a este chico que ha salido, pobrecito, que se tranquilice, porque estamos acostumbradas a acosos que a veces sin tocarte, pero comiéndote la oreja durante tiempo y diciendo que te he dicho que no y que te he dicho que no y que no se van, porque como muy bien ha dicho Olga, en muchos casos la intención libidinosa seguramente está, pero es una demostración de poder, de quién manda aquí. Es exactamente igual que cuando vas por la calle tranquilamente y un tío te grita una opinión sobre tu cuerpo que tú no has pedido, y eso no tiene nada que ver con la seducción, tiene que ver con ejercer el poder de decir quién manda aquí. Entonces estoy de acuerdo con Tito que la educación es muy importante, pero en una cosa que se tiene que centrar la educación es en cómo hemos construido la masculinidad y en cómo les hemos convencido a los chavales, a los chicos, a los hombres, que todo lo que deseen lo pueden conseguir, incluidos los cuerpos de las mujeres. Y yo creo que tendríamos que, por desgracia vamos a seguir teniendo que decir que no es no, pero yo suelo decir, oye, de verdad, cada tío que sale una noche de fiesta, que le ahorre un no a una mujer. Las tías cuando queremos ligar sabemos lo que tenemos que hacer. Una mueve la melena, otra pone ojitos, otra se acerca y dice, hola, ¿qué tal? Te quiero conocer. Pero cuando una tía no está interactuando contigo, déjala en paz, está tranquilamente, déjala disfrutar en libertad, porque esto no va contra la intimidad de las mujeres, esto va contra la libertad de las mujeres, que es una cosa bastante más grave. Quiero conocer también la opinión de los hombres, Fernando. Bueno, yo a diferencia de Tito sí que he ido a un colegio mixto desde que era chiqui y luego el burro, he trabajado, siempre he estado, y desde luego que nos han educado en el respeto, y es una pena que gente, como hemos visto antes los de la manada, lamentablemente esa es gente que no tiene respeto, y aparte que lo sufren ellos, el problema es que lo sufren los demás. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que obviamente todo el mundo sabemos cuándo somos bien recibidos y cuándo no, cuándo nos piden que nos acerquemos y cuándo no. Todo el mundo lo sabe, el 100% de la población, por lo tanto no tiene ningún sentido. O sea, que no hay lugar a duda. No, yo creo que no. Cuando tú estás en un ambiente... Entonces lo hacen a sabiendas. Entonces estás queriendo decir que lo hacen a sabiendas. Cuando eres un pesado, cuando no eres, y si la otra persona quiere a charlar un rato, no charlar, solo hablar, o ir luego a otro bar a tomar algo. Eso lo sabemos todos. Vamos, que no hay motivo para la cuando te dicen que no, estoy totalmente de acuerdo, es que no. María.
Bueno, yo lo que quería decir al hilo de la sentencia es que entiendo que la teoría es muy bonita, la sentencia es muy bonita, pero la práctica va a ser dificilísima de aplicar esa sentencia, precisamente por el ánimo. ¿Pero por qué? Por el ánimo libidinoso. Estamos escuchando. No, hablo en un juzgado, es decir, denuncia de que me ha tocado, me ha rozado, me ha hecho lo que sea. Y hay que demostrar, la carga de la prueba la tiene quien acusa, hay que demostrar el ánimo libidinoso. O sea, que las mujeres van a tener difícil demostrar. Pero no, demostrar no. Yo lo que te quiero decir no es que sea difícil o no difícil, será el juez el que entienda. No obstante, y voy a hacer un chascarrillo porque me parece que estamos muy serios esta noche, yo a la inmensa mayoría de gente joven y chicos que conozco les estoy diciendo que salgan a la calle con un impreso de consentimiento informado. Por la presente autorizo a fulanito de tal, a fulanita de tal, a que le pueda dar un beso, le pueda acariciar o le pueda rozar. Porque, insisto, si eso se lleva al extremo va a dar lugar a situaciones que incluso van a ser rocambolescas. Pero ¿sabes lo que pasa? Espera, y no entiendo, perdón, que sea una cuestión de poder. Porque todos, en cualquier momento, todos los que estamos aquí, habremos salido una noche, hemos ligado, ahora no sé cómo se va a ligar, no tengo ni idea de cómo se le debe acercar un chico a una chica, porque la situación se puede complicar. Vale, pues dejadme antes de que sigáis, porque hemos hecho un reportaje, nuestra compañera Judith Vázquez lo ha hecho, decías, ¿cómo opinan los jóvenes? Bueno, pues así. El Tribunal Supremo advierte a los jueces. Cualquier tocamiento no consentido es abuso sexual y no un delito de coacciones leves. Cada vez que salgas te van a tocar mínimo una vez el culo. Yo me doy la vuelta para ver quién ha sido, pero ya se han ido. Yo directamente me giro y le pego una torta, o sea, yo ya no tengo límites. Tampoco te puedes entrometer porque muchas veces ya he visto también que alguien se mete en una pelea para separar y al final el que acaba mal es el que va a separar. Son situaciones del ocio nocturno que se repiten cada fin de semana. Yo creo que el alcohol y otras sustancias igual, no sé, hacen a los chavales un poco ser compulsivos, obsesivos. A muchos chicos que se les va la olla con las chicas. Lo que está pasando es una pasada. La gente tiene que empezar a respetar. Si la chica te dice que no, o te hace un gesto de que no le gusta lo que estás haciendo, pues tienes que cortarte el pelo. El Supremo no deja lugar a interpretaciones, sienta doctrina y tocar donde no se debe con una intención sexual tendrá que ser juzgado como abuso sexual con penas de cárcel de entre 1 y 3 años. Sí que es verdad que ahora ya puedes ir con un poco más de miedo de decir, hostias, igual pienso que ella está receptiva y resulta que no y luego me meto en un follón. Eso sí, luego cómo se demuestra, cómo que pueda haber denuncias falsas y demás, pues esto es como todo, o sea, hay riesgos y... Le intentaría que empatizara con cómo nos sentimos nosotras, poniéndole la plaza del pueblo, sinceramente, en medio de la plaza del pueblo y haciéndole sentir lo que nosotras sentimos cuando nos hacen esas cosas. En Andoain este martes un hombre era detenido por realizar tocamientos sexuales a 2 mujeres en plena calle. Yo, como tengo muy mala leche, le meto un manotazo que no veas tú. Atención, pregunta. ¿Estáis de acuerdo con que los tocamientos se tipifiquen como abuso sexual? Los 50 deciden. Hombre, los que digan que no. De los 50 es pues muy mayoritario, un 96% que considera que sí deben ser tipificados los tocamientos, los contactos como abuso sexual, un 4% considera que no. Así que ya ven cómo está repartida ahora nuestros 50 entre el público. Bueno, por aquí Marcos, ¿has votado que sí? Sí. ¿Por qué? Es muy sencillo. ¿Por qué tenemos que tocar a una persona, en general a una mujer, con intención sexual sin su consentimiento? ¿Para qué? Para que se sienta indefensa, se sienta avergonzada, se sienta débil. Está claro también que esto es un poco subjetivo
porque se puede tocar sin querer. Sí, pero bueno, decíamos, cuando hay intención, está Cuando clara hay la intención. está claro, pero ¿qué hay que hacer también si no está intencionado? Porque una persona se puede sentir ofendida también. Pues es el pedir disculpas, el explicar lo que ha ocurrido e ir de buena gana y seguro que se soluciona. ¿Tú te sientes agredido, como veíamos antes alguna opinión en el reportaje, como No. hombre, decir, bueno, tengo miedo porque no sé ni cómo voy a ligar con en una general chica los ahora? hombres no nos sentimos agredidos. ¿Más opiniones por aquí, Miguel Ángel? Bueno, yo pienso de todas maneras que aunque nos sintiéramos agredidos, los hombres no vamos a decir nada por cultura, ¿vale? Porque, ¿Por cultura? Por cultura, porque nos da vergüenza, etc. ¿Qué pasa? Que yo he escuchado hace un momento pues que esto era algo del hombre contra la mujer y a mí pues me llama muchísimo la atención, incluso me molesta, porque ¿a quién no le han tocado el culo alguna vez en la discoteca? Una chica también. Claro, pero estamos diciendo no es lo mismo tocar sin querer que tocar. Ya, pero a veces te tocan queriendo. Quiero decir, ¿qué es la intencionalidad? Hay que permitirlo. No hay que permitirlo, pero si yo denuncio cualquier vez que me tocan, yo no sé la intencionalidad con la que esa persona me está tocando. ¿Tú crees que no se ve la intencionalidad según cómo te toque? A veces no. Yo lo que creo es que esta sentencia del Tribunal Supremo trata de contentar al sector feminista, sobre todo en casos como los de La Manada, y lo que opino es que es muy difícil demostrar que haya una intencionalidad si no hay una continuidad o no hay una insistencia en el tiempo, ¿no? Entonces, yo pienso que, como se ha dicho antes también, lo importante es que haya una educación tanto para que el que toca no toque y como para la que o el que se ha tocado no se deje tocar. Hombre, pero se supone que la ley ampara a los dos sexos, mujeres y hombres, ¿no? Sí, ampara. Y el Supremo también. Pero a veces lo que nosotros pensamos, la intención que tenemos con lo que pensamos que nos está ocurriendo, a veces no coincide. A ver, Sidney. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo porque... ¿Cuántos años tienes? ¿Eres jovencita? Sí, 19. Vale, ¿y qué opinión tienes como adolescente, adolescente joven que sale de noche, que decimos, bueno, en los ambientes nocturnos, fiestas, sitios muy concurridos, es normal que se produzcan tocamientos? Sí, es... No es normal. A ver, no es normal, pero ¿qué pasa? Entonces, pues puede que se haya hecho para contentar a nosotras o así, pero aún así me parece un logro, porque no solo para las mujeres, sino para todos, porque al final ni a mí ni a nadie le gusta que le toquen sin consentimiento, porque si no te doy uso, pues es abuso. Venga, Saray. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, yo he votado que no, pero con un matiz. Yo creo que depende también la forma en la que te toquen. A mí, por ejemplo, bueno, en mi caso... Claro, yo creo eso es lo que estábamos diciendo, la intencionalidad. Pero yo, por ejemplo, cuando voy de fiesta y mis amigas, yo tengo 18 años y siempre nos tocan el culo por lo menos una vez. Y eso es así y es verdad. Pero yo también creo que tampoco tiene por qué hacerse un problema mayor. O sea, a mí, por ejemplo, pasa un chico, me toca el culo y como que, no sé, sigo de fiesta bailando, no me importa. También depende... Depende a lo mejor también cómo te siente a ti. ¿No? Ya, a ver, pero también tú te giras y es que tampoco puedes ver la cara del chico que te ha tocado el culo en una discoteca. Es prácticamente imposible, porque yo cuando me giro, una amiga mía cuando se gira, a veces contestamos, le decimos, oye, ¿de qué vas? Pero es muy difícil y yo creo que también pues denunciar eso es prácticamente imposible. Bueno, el Supremo empieza a dar esa posibilidad. A ver, ¿alguna opinión más por aquí? ¿No queréis opinar por aquí? ¿Ninguna mujer? ¿Ningún hombre? A ver, venga. Otra generación, porque ya, mira lo que nos está diciendo. ¿Con cuántos años? 18. 18 años. Bueno, pues yo qué voy a opinar, pues que eso me parece, vamos, yo también salgo por la noche porque, bueno, suelo bailar en discotecas también y bueno, no consiento, yo desde luego no consiento que me toquen. Por nada del mundo. Sí que me ha tocado en ocasiones alguno así que se ha querido pasar y sí que le he quitado la mano, vamos. Tolerancia cero y el no es no, y eso creo que es una idea que tiene que quedar clara porque hemos empezado además este programa diciendo que es importantísima la educación y la educación tiene que empezar desde muy joven y no permitir ningún tipo de agresión, ningún tipo. Así que con este mensaje es con el que queremos terminar este programa de hoy porque se nos ha acabado más que nada el tiempo. Así que nos despedimos ya de este 360 Tú Decides por hoy. Bueno, que pasen también nuestros colaboradores que los hemos dejado por ahí. Pasen un buen fin de semana y volvemos el viernes que viene con otros temas y otros debates.